de ricas bendiciones. Gracias por hacer el esfuerzo de estar allí. Quizás tenga algunas otras cosas usted que hacer en este día, pero ha sacado el rato, ha sacado el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Pues eh, vamos a procurar eh, ser bendición y que el esfuerzo que usted está haciendo sea de provecho. Y a ver si puede levantar la mano, pero ya va, no la va a levantar antes de que sepa por qué la va a levantar. A ver, no se lance al agua así. ¿Por qué lo hago? Porque nosotros tenemos que escuchar primero. Tenemos que escuchar, a ver. Y si no está de acuerdo, pues no levante la mano. A ver, este, levante la mano algún trigo que haya por ahí. Alguien que considere que sea trigo. Ay, santo Dios. Yo pensé que teníamos más trigos. Ah, no, lo que pasa es que no escuchó la enseñanza del domingo pasado. Pues ahí está grabada, vaya, escúchela, escúchela y dése cuenta. Gloria a Dios. Ah, no se lo esperaba, ¿verdad? Porque como estamos en un nuevo domingo, usted esperaba simplemente que le diéramos pues una nueva enseñanza. Y eso es lo que vamos a hacer. Le pido por favor, abra su Biblia en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 12. Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, enseñándonos, ¿cuántos quieren aprender? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vuelvo y leo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Yo quiero hablarles en esta hora de 5 cosas que Dios está esperando que usted y yo hagamos en nuestra vida cristiana. 5 cosas que Dios espera que hagas en tu vida cristiana. Es necesario que tú las pongas por obra, que tú las pongas en práctica. Y cuando Dios manifestó su gracia al ofrecernos la salvación por medio del Señor Jesucristo, vea, aunque es un regalo, no está esperando que nosotros, que somos los beneficiarios, sigamos viviendo de la misma forma que lo hacíamos antes que Dios manifestara su gracia. Luego que Dios extendió su misericordia para con nosotros, Dios está esperando que nosotros tengamos un cambio de conducta. Y en esta porción que acabamos de leer, vamos a identificar 5 cosas que todo cristiano, todo creyente en Dios y en su Hijo Jesucristo debe hacer. Si usted se considera cristiano, si usted se considera creyente en Dios y en su Hijo Jesucristo, usted debe asumir esta forma de vida que está descrita acá en la palabra de Dios, la forma de vida de un siervo de Dios y de su Hijo Jesucristo. Ahora, si usted es nuevo en la iglesia, ¿qué digo yo nuevo? 1 mes, 2 meses, 6 meses, todavía no le han salido bien las plumas, si tiene 6 meses, usted le va a servir la enseñanza en este día para orientarse, para aprender qué es lo que debe hacer, cómo debe vivir en esta nueva vida cristiana. Ahora, si usted tiene tiempo en la iglesia,
usted ya es de esos que ya le salió canas dentro de la iglesia, prepárese entonces para chequear si ya usted ha hecho cada una de estas cosas y lo más importante, si aún las conserva en su vida. ¿Por qué? Porque quizás las hizo allá cuando usted empezó la vida cristiana, pero que se le ha olvidado y que ha dejado de hacerla. Y entonces usted debe ir chequeando si aún estas cosas permanecen en su vida. Este, si es de esos que va caminando correctamente, firmemente, como debe vivir un verdadero hijo de Dios, entonces usted podrá decir, me está describiendo a mí, mire, así soy yo. Bueno, sin llegar a creerse más que los demás, sin llegar a la vanagloria, ¿no? Pero usted puede ir diciendo, está hablando, vamos bien, vamos bien. Y eso no es una locura. El apóstol Pablo dijo, para no correr o haber corrido en vano, expuse ante los que tenían cierta reputación de ser algo, expuse el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, él pasó por un examen, se auto pasó por un examen a pesar de que sabía que había recibido por revelación las cosas que Dios le había dado. Él expuso lo que él estaba predicando, lo que él estaba enseñando, para que le dijera, no, sí, eso es correcto, no, no es correcto. Y si usted tiene tanto tiempo en el Evangelio y usted no ha pasado el examen, pues esta mañana, a esta hora, le va a servir para chequear a ver cómo va su vida cristiana, cómo va su vida de cristiano. Y el versículo para refrescarlo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Número uno, renunciando a la impiedad. Número dos, renunciando a los deseos mundanos. Número tres, vivamos en este siglo sobriamente. Número cuatro, vivamos en este siglo justamente y vivamos en este siglo. Número cinco, piadosamente. Vamos a desarrollar esos 5 puntos, si me lo permite, por favor. Número uno, renunciar a la impiedad. ¿Qué es renunciar a la impiedad? Bueno, impiedad es la cualidad de impío. Los impíos son los que hacen impiedad. Pero para que no se quede allí en un concepto del diccionario tan rígido, vamos a ayudarnos con la palabra de Dios para entender qué es impiedad. Veamos qué dice la Escritura, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Romanos 5 del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿cómo éramos? Éramos débiles. A su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiese ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora yo le pregunto, ¿por quién murió Cristo? La Biblia dice allí en ese versículo que acabamos de leer que Cristo murió ¿por quién? Por los impíos, que no es otra cosa más que por los pecadores. Entonces, ¿qué es un impío? Es un pecador. Es un pecador. Entonces se nos está diciendo que nosotros debemos renunciar a la impiedad. Debemos renunciar a ser pecadores, que renunciemos al pecado. Pues, aunque a algunos les parezca extraño lo que voy a decir, mire, renunciar al pecado es una de las cosas más difíciles que hay para el ser humano. Porque el pecado le trae rédito, sacan provecho, beneficio del pecado, aún a sabiendas de que el pecado aleja al hombre de Dios. El ser humano no renuncia al pecado porque recibe beneficios del pecado. Y no se nos debe olvidar que el pecado nos aleja
de Dios. La impiedad nos aleja de Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 19 nos recuerda que es por el sacrificio en la cruz del Calvario que nosotros nos acercamos hoy a Dios. Dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, dice, por la cual nos acercamos a Dios. ¿Por qué es necesario acercarnos a Dios? Porque estábamos lejos, estábamos sin Dios, estábamos sin Cristo, estábamos alejados de las promesas, estábamos lejos. Entonces el pecado tiene ese efecto en la vida del ser humano que lo aleja de Dios. Y como el ser humano se deleita en el pecado, ¿usted sabe lo que es deleite? Se deleita en el pecado, disfruta el pecado, entonces le cuesta mucho renunciar al pecado. El ser humano vive inclinado, con una inclinación hacia el pecado. Y por eso el salmista David, allá en el Salmo capítulo 141, versículo 4, le pide a Dios en ese Salmo, Salmo 141, 4, le dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. No dejes que se incline mi corazón a cosas malas. ¿Qué le puedo recomendar antes que terminemos de leer el versículo? Cuando usted esté orando, hablando con Dios, usted puede pedirle a Dios, Señor, yo te pido que mi corazón no se incline a las cosas malas. Ayúdame, Señor, fortaléceme, que yo quiero vivir rectamente para ti. No dejes que mi corazón se incline al mal. Y sigue diciendo el salmista allí, a hacer, perdón, obras impías. A hacer obras impías con los que hacen iniquidad. No dejes que mi corazón se incline a cosas malas, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Y no coma yo de sus deleites. No coma yo de sus deleites. Tito capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Usted sabe lo que es un insensato? Bueno, le ayudo. 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Ya agarró, ya sabe quién es insensato. Entonces, en otro tiempo éramos insensatos. Gracias a Dios que ya no. Gracias a Dios que ya usted no es insensato. Ahora usted es prudente. En otro tiempo éramos insensatos, rebeldes. Gracias a Dios que ya usted hoy no es rebelde. Extraviado. Gracias a Dios que ya usted no está extraviado. Esclavo de concupiscencias y deleites diversos. Gracias a Dios que ya usted no es esclavo de concupiscencia y deleites diversos. Ya fue libertado, ya fue liberado de esa cadena que le estaban atando. Gracias a Dios. ¿Cómo más vivíamos? Viviendo en malicia y envidia. Gracias a Dios que ya usted salió de eso, de que ya no siente envidia, de que ya no hay malicia en usted, de que usted vive para Dios. Éramos aborrecibles. Gracias a Dios que ya no somos aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Gracias a Dios que ya no nos aborrecemos unos a otros, sino que nos amamos unos a otros. ¡Qué bueno! Mire la obra tan grande que Dios ha hecho en su vida. ¿Va bien? ¿Sí? ¿Va chequeando? Sí. Gracias a Dios. Mire qué obra tan maravillosa. La voy a leer toda junta para que vea la obra que Dios ha hecho en su vida. Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y diga conmigo, pero gracias a Dios ya no soy así. Ya no soy así. Dios me cambió, Dios me transformó, Dios me hizo una nueva criatura. ¿Usted lo cree?
Diga gloria a Dios. Aleluya. Mira, el ser humano le cuesta renunciar a los deleites del pecado y por eso es que la gran mayoría, hasta que no toca fondo, no se ve en una situación desesperante, entonces no busca a Dios. Y aquí hay un detalle, por favor, porque muchos buscan a Dios por la situación difícil que están viviendo, pero no están dispuestos a renunciar al pecado, no están dispuestos a renunciar a la impiedad. Por esto es que cuando están dentro de la iglesia y no han renunciado al pecado, no han renunciado a la impiedad, entonces ellos se sienten fuera de lugar. No terminan de adaptarse a la vida cristiana porque no están dispuestos a renunciar al pecado. Y esto ha traído consecuencias dentro de la iglesia, donde por todos los medios hay personas que procuran justificar con la Biblia sus conductas pecaminosas. Ellos quieren justificar sus deseos depravados, estableciendo costumbres que estaban en el mundo, que permanecen en el mundo, las quieren adaptar dentro de la iglesia para poder sentirse bien. Pero entiéndame, por favor, para poder vivir conforme a la gracia de Dios, es necesario que renunciemos a la impiedad. Para poder vivir conforme a la gracia de Dios, es necesario que renunciemos a la impiedad. Entendamos, por favor, que la impiedad es la vida opuesta a la que Dios está pidiendo que llevemos. Dios está pidiendo que seamos piadosos, que vivamos piamente. Por eso dice que la gracia de Dios se ha manifestado para que renunciemos a la impiedad. Renunciemos a la impiedad. Y mi pregunta para usted hoy es, ¿ya renunció a la impiedad? ¿Ya renunció a la impiedad? Mire, no le estoy preguntando si ya usted se arrepintió de sus pecados. Yo le estoy preguntando si ya renunció a la impiedad. Le pongo un ejemplo, si usted está en una empresa y de pronto toma la decisión por X, por Y razón, toma la decisión de renunciar a ese empleo. No voy más a la empresa, renuncio. ¿Qué hace usted? ¿Qué pasa a partir de ese momento? ¿Usted sigue yendo todos los días al trabajo después que renunció? Usted por allí no se acerca, pero más nunca. Corta por completo y no va más. ¿Por qué? Porque renunció. Renunció. Ahora, ¿hemos renunciado a la impiedad? Porque así debe ser con cada uno de nosotros. Nosotros debemos renunciar a la impiedad, debemos renunciar al pecado y no volver a practicar las cosas que son pecado. Para eso se manifestó la gracia de Dios, para que renunciemos a la impiedad. Número 2, hay otra renuncia. Renunciar a los deseos mundanos. Renunciar a los deseos mundanos. ¿Qué son los deseos mundanos? A ver, ¿qué será eso de los deseos mundanos? ¿Con qué se comerá eso? Bueno, vamos a ver en las escrituras quiénes son los mundanos y qué hacen. Algunos, en son de burla, dicen, todos somos mundanos porque vivimos aquí en el mundo. No, la Biblia habla bien claro quiénes son los mundanos y esto lo dice de una forma muy seria. ¿Quiénes son los mundanos y qué hacen? Vaya al libro de los Salmos, por favor, capítulo 17, versículo 13 al 14. Salmo 17, 13 al 14. Dice, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos. ¿De quién le iba a librar?
de los hombres mundanos. ¿Quiénes son estos mundanos? Dice, cuya porción la tienen en esta vida, cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Entonces, ¿quiénes son los mundanos? Aquellos que su porción la tienen solamente en esta vida. Ellos no están pensando en el mundo venidero, ellos no están pensando en la vida eterna. Ellos viven como unos animalitos sin pensar en las consecuencias de sus actos, de sus acciones. Ellos piensan que así como vamos yendo, vamos viendo, o como vamos viendo, vamos yendo, y van allí caminando hacia adelante porque ven caminando hacia adelante a los demás, pero no están pensando en las consecuencias de sus actos. Los mundanos son también aquellos que tienen lleno su vientre de tesoro, solo piensan en las riquezas, solo piensan en los placeres de este mundo. Estas personas se entregan a los placeres de este mundo y los placeres del mundo terminan ahogándolos. ¿Qué es lo que los ahoga? Bueno, Lucas 8:14 nos ayuda a entender. Lucas 8:14 dice, la que cayó entre espino, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Afanes, riquezas, placeres de la vida. Estos son los deseos mundanos. Afanes, riquezas, placeres de la vida ahogan a esta persona que vive conforme a los deseos del mundo. Su corazón está en los deleites temporales del pecado. No piensa en nada más, sino en los deleites temporales del pecado. Y eso pasa mucho con la juventud. La juventud dice que la vida es una sola y están jóvenes y deben vivir y deben disfrutar de la vida. Están viviendo en los deleites mundanos. Hebreos 11:25 al 26 dice que allí Moisés tuvo que escoger entre las cosas de Dios o los deleites y los placeres, las riquezas del mundo. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía la mirada puesta en el galardón. Entonces, cuando nosotros tenemos la mirada puesta en la recompensa que Dios nos va a dar, en la vida eterna, en la paz inagotable, en esas promesas que Dios ha hecho, entonces usted renuncia a los deleites temporales del pecado. Entienda, ciertamente, los tesoros y las riquezas temporales de este mundo traen deleite, traen placer a la vida. Pero no son más que eso, deleite temporales, pasajeros de este mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículos 16 y 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, oiga bien, todo, no dejó nada por fuera, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. No provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. De manera que estos deseos de los ojos, cuando la persona se le van los ojos y quiere ese tener y poseer y todo lo quiere para él y todo, tiene un problema que no viene de Dios, sino que es un deseo conforme al mundo.
la vanagloria de la vida. Quiere ser grande, quiere ser importante, quiere ser reconocido. No, yo no, el hermano no me permite hacer nada, él solamente quiere para él. Es que yo también sé hacer las cosas. Cuidado, porque está en la vanagloria de la vida. Quiere ser reconocido. Que le entreguen reconocimientos, placas, agradecimientos. Eso es vanagloria de la vida. Eso no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso es que a nosotros en la vida cristiana se nos pide que hagamos tesoro en el cielo, que no hagamos el tesoro acá en la tierra, que no nos afanemos por hacer riquezas temporales acá conforme a las concupiscencias del mundo, sino que hagamos tesoro en el cielo. Mateo 6, 19, 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, si nuestro tesoro son las cosas del mundo, la vanagloria de este mundo, si nuestro tesoro es hacer riquezas acá temporales en este mundo, allí tenemos nuestro corazón. Allí tenemos nuestro corazón. Pero si estamos preocupados por hacer tesoros allá en los cielos, entonces nuestro corazón estará allá en el cielo, de donde viene nuestro socorro, de donde viene nuestro aliento, donde viene nuestra ayuda. Como puede ver, entonces es necesario renunciar a los deseos mundanos, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de esta vida. Y permítame una cosa más, no se trata de vivir en la miseria, no me vaya a malentender, por favor. No se trata de vivir en la miseria, en la mugre, en el desaseo. No se trata de vivir como pordioseros. Eso no es lo que está diciendo el texto. Entienda, los deseos del mundo llevan a la persona a vivir en los deleites y los placeres del mundo. Y a veces nos cuesta quitarnos el chi del mundo, ¿no? A alguien que llegó y la bautizaron, una señora rica, llegó y la bautizaron para el perdón de sus pecados. ¿Y qué cree usted que hizo después esa señora? Llegó y hizo una fiesta por todo lo alto para celebrar que había sido bautizada para el perdón de sus pecados. Hágame el favor. ¿Dónde está la mente, el corazón de esta persona? Cuando debe vivir es agradecido con Dios, Señor, gracias por darme el privilegio de que tú me has perdonado los pecados. Nosotros debemos vivir agradecidos con Dios, no en deleites de este mundo. A eso debemos renunciar, a los deleites del mundo, a los placeres del mundo. Pero como algunos no quieren renunciar, entonces le cambian el nombre a lo que hacían allá en el mundo para espiritualizarlo. Santas fiestas. Entonces la traen y le cambian el nombre. Y aparecen las rumbas cristianas, aparecen las cristotecas, aparecen los amaneceres con Cristo, aparecen las horas locas cristianas en las bodas cristianas.
Y pare usted de contar cuánta locura le viene a la cabeza a estas personas porque no quieren renunciar a los placeres y deleites del mundo. Se nos está pidiendo que renunciemos a los deseos mundanos. Mi pregunta es, ¿ya usted renunció a los deseos mundanos? ¿Ya renunció? Mire, yo no le estoy diciendo ya se arrepintió de sus pecados, porque cuando no se renuncia a los deseos mundanos, usted sigue pecando. Y le toca otra vez arrepentirse de los pecados porque usted sigue practicando los deseos del mundo porque no ha renunciado a los deseos del mundo. Ahora, los 3 puntos que voy a desarrollar a continuación le va a mostrar cómo es que debemos vivir nosotros los cristianos. Porque hasta ahorita a muchos les cuesta renunciar porque le pasa como cuando van al médico. El médico llega, le consigue la tensión alta y le dice, mire, no puede comer, no puede comer. Y revisa el otro examen. Ah, pero también tiene el azúcar alta. No puede comer, no puede comer, no puede comer, no puede comer. Y revisa el otro. Y tiene los triglicéridos también altos y el colesterol alto. Ah, tampoco puede comer y no puede comer y no puede comer. Y usted entonces dice, ¿y qué voy a hacer? Me voy a morir de hambre. Y el hermano me está diciendo que tengo que renunciar a la impiedad y que tengo que renunciar a los deseos mundanos y a los placeres. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Ah, bueno, no se preocupe. Ya le vamos a ayudar. La Biblia dice que debe vivir sobriamente. ¿Le recuerdo el versículo donde empezamos? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos sobriamente. ¿Cómo debe vivir? Sobriamente. No puede hacer esto, pero sí puede hacer esto otro. ¿Ok? No se trata simplemente de renunciar, sino que entonces, ¿cómo se va a vivir? Debe vivir sobriamente. ¿Y qué es eso de sobrio, hermano? ¿Qué es eso de sobrio? Bueno, el diccionario le ayuda. Una persona sobria, es una persona que vive moderado en palabras, comportamientos, conducta, en especial en el comer, el beber. Da como ejemplo el diccionario, dice que la persona es muy sobria en su forma de vida. Una persona sobria carece de adornos superfluos o de otras características que lo hagan llamativo y exagerado. Tiene un estilo sobrio porque carece de adornos superfluos. Entonces llega, usted se viste y se pone 3, 4 perendengues encima que llamen bastante la atención, que brillen muchísimo. Eso es lo que hace el mundo, que brille mucho, si es de oro mejor, para que la gente le ponga el ojo y porque usted quiere llamar la atención. Bueno, lo contrario de eso es vestir sobriamente, sin adorno superfluo y que no llamen la atención, que no sea un vestir exagerado, sino que sea un estilo sobrio. Que también es sobrio, que no esté borracho. Un sobrio es que no está borracho. Y aquí quiero hacer un paréntesis, por favor. Mire, lo que es la malicia del diablo. Y se ha introducido en la sociedad una costumbre, una moda, donde los conceptos están siendo cambiados para poder pensar que la persona ahora no está haciendo mal.
Hubo un artículo que fue publicado en una revista en Estados Unidos el año pasado, febrero del año pasado, donde el concepto de sobriedad fue cambiado, adaptado para poder permitir ciertas cantidades de sustancias prohibidas y dañinas para el cuerpo. Entonces, como no son capaces de dejar la adicción, entonces están cambiando el concepto de sobriedad para poder seguir consumiendo sus sustancias y entonces no hay problema. No, hermano, es que una copita, eso no hace daño. Eso es para pasar, para hacer digestión en el almuerzo. Es una copita, pero una copita en todos los almuerzos sería una copita cada día de la semana. Son 7 copas en una semana. Eres un alcohólico. Entonces, no podemos cambiar el concepto para intentar aplacar nuestra conciencia. Se están autoengañando, porque la realidad es que la moderación es algo que siempre seguirá siendo moderación. Con esa idea, en el futuro, lo que hoy conocemos como pecado, como algo punible por la ley, entonces resultará siendo algo muy normal, ya no va a ser catalogado como delito y esto entonces terminará por destruir la sociedad por completo y entonces iremos de mal en peor, a lo bueno dirán malo y a lo malo dirán bueno. Isaías capítulo 5, versículo 20 al 24. Ay de los que a lo malo dicen bueno. Ay de los que a lo malo dicen bueno, perdón. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes para delante de sí mismo. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Cierro allí el paréntesis. Para nosotros el concepto de sobriedad sigue siendo el mismo. Se nos pide que seamos sobrios. Esa es una característica de nuestra forma de vivir estando en los caminos de Dios. Seamos sobrios, moderados en palabra, moderados en conducta, entre otras cosas, porque debemos ser sobrios en toda nuestra manera de vivir. Sobrio en toda nuestra manera de vivir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos, perdón, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, sed sobrios, sed sobrios, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, renunciar a los deleites y placeres del mundo para vivir sobriamente. Vivir sobriamente es lo contrario de lo que llevan los deseos mundanos. Los deseos mundanos nos llevan a vivir en el escándalo, en la opulencia, nos llevan a vivir en los desórdenes. Y vivir sobriamente es el llamado a todo aquel que quiere vivir para Dios.
Vuelvo y repito, los deseos mundanos nos llevan a vivir una vida desordenada, mientras que la sobriedad nos lleva a vivir una vida ordenada. Los deseos mundanos nos llevan a vivir en exceso, pero estamos llamados a ser sobrios, a no vivir en exceso. Los deseos mundanos nos llevan a vivir en extravagancia y nosotros estamos llamados a vivir sobriamente, sin exceso. Y los deseos mundanos nos llevan a vivir en deleites y placeres diversos. Y nosotros se nos pide que renunciemos a los deleites y placeres diversos. Se nos pide renunciar a ese estilo de vida para que llevemos un estilo de vida sobrio, alejado de los excesos. Debemos vivir con mesura, debemos vivir modestamente. Número 4. Otra de las cosas que se nos pide es vivir justamente. Vivir justamente. El justo es aquella persona que hace justicia, que vive de manera justa o conforme a la justicia. Y para ayudarnos a comprender el concepto, entonces vamos a buscar el libro de Ezequiel y allí usted va a entender un poco, viendo el ejemplo, lo que es vivir justamente. Mire el ejemplo, Ezequiel capítulo 3, versículo 18 al 21. Ezequiel 3, 18 al 21. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino. ¿Cómo anda el impío? En un mal camino. A fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré perdón de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad, de su mal camino, él va a morir por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ahora vamos con el justo. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, entonces la justicia es lo contrario de la maldad. Si se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho, y sus justicias que había hecho, no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Entonces vamos a ver claramente que el impío y el justo son dos estilos de vida totalmente opuestos. Y que ya nosotros no debemos ser impíos, debemos renunciar a la impiedad, ahora debemos ser justos, vivir justamente, alejados del pecado, alejados de los deseos mundanos y de los placeres de este mundo, para que entonces podamos vivir como Dios está esperando que usted y yo vivamos para agradarle todos los días de nuestra vida hasta que Él envíe al Señor Jesucristo. Malaquías 3:18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Entonces no me los ponga los dos en el mismo saco, por favor. Hay una diferencia entre el justo y el malo. Hay una diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios, ese es el justo, y el que no le sirve, ese es el malo. Entre el que sirve a Dios, que es el justo, y el que no le sirve,
que es el malo. Hay una diferencia y nosotros estamos llamados a vivir justamente. Se nos está pidiendo que nosotros andemos como justos, haciendo justicia, porque es el que vive justamente el que alcanzará la salvación de su alma. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice, si el justo con dificultad se salva. Si el justo con dificultad se salva, no es que pasó holgado allí, no, es que con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Número 5, se nos pide vivir piadosamente. Piadosamente, ¿qué es un hombre piadoso? Que sigue o practica la piedad. Vivir piadosamente es vivir de manera piadosa. Vive apartado del pecado. Piadosamente es lo contrario a impiedad, de lo cual se nos dice que nosotros debemos renunciar. Ya le dijimos que debemos renunciar a la impiedad y si renunciamos a la impiedad, entonces vamos a vivir piadosamente. De manera que la piedad es una forma de vida, es una conducta que también fue manifestada por el Señor Jesucristo en su forma de vivir acá en la tierra. Mira el consejo que le da Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Desecha las fábulas de viejas y dijo, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. ¿Ok? Le podemos regalar una suscripción a un gimnasio para que usted haga ejercicio y no pasará nada si usted no va al gimnasio y se monta en un aparato de eso y agarra y empieza a levantar pesas y a hacer sentadillas y a hacer bicicleta. No va a pasar nada, se va a perder la platica de la suscripción. Mire, qué triste, pero mucha gente está dejando perder la platica, el precio que fue pagado en la cruz del Calvario, porque no quieren andar piadosamente, no van a ejercitarse. Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Y si me es provechoso para la vida presente y me es provechoso también para la vida venidera, es algo que yo debería interesarme en practicar. Es bueno. Ejercítate para la piedad, porque la piedad para todo aprovecha y tiene promesas de esta vida y de la vida venidera. También Pablo le dijo a Timoteo que la piedad era gran ganancia cuando iba acompañada de contentamiento. Y qué bueno que Pablo lo dijo. Qué bueno, porque cuando va acompañada de contentamiento es cuando lo hacemos de buena gana, no obligado. ¿Qué tal que le obliguen a usted a hacer ejercicio? Usted lo hace mientras tenga allí el látigo encima. Ay, Dios mío. Pero, ¿lo está haciendo de buena gana? No. ¿Le está sacando provecho? No. ¿Se siente bien haciéndolo? No. Y Pablo le dijo a Timoteo, la piedad es de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y por eso es que muchas veces dentro de la iglesia no disfrutamos más la vida cristiana porque no lo estamos haciendo con contentamiento, sino que estamos obligados allí. Sentimos que hay alguien que me está viendo, hay alguien que me va a regañar, hay alguien que me va a decir algo, me van a poner en disciplina, porque no está haciendo con contentamiento.
Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 11. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, oiga, toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le aconsejó? Apártate de los tales. Apártate de los tales. Esos que toman la piedad como fuente de ganancia. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento, así que teniendo sustento. Así que teniendo sustento y abrigo. ¿Cuánto es eso? ¿Será mucho? Así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué más necesita? Así que teniendo sustento y abrigo, ¿cómo debemos estar? Estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. ¿Qué va a seguir? Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mira, ahí está un buen menú. Le dijeron, no puede comer arepa, no puede comer arroz, no puede comer yuca, no puede comer. Y usted se desesperó porque no sabía qué comer y ahora renunció a las cosas del mundo. No sé qué voy a hacer ahora. ¿Cómo voy a vivir? Bueno, siga la justicia, siga la piedad, siga la fe, siga el amor, siga la paciencia, siga la mansedumbre. Haga la obra de un buen cristiano. Viva para Dios. Se nos pide que vivamos piadosamente, acorde con la piedad que fue manifestada para con los seres humanos al rescatarnos del pecado, que seamos compasivos en toda piedad y honestidad. Así que estas 5 cosas deben estar en la vida de todo creyente, en la vida de todo aquel que tiene a Dios por su Dios y a Jesucristo por su Señor. Porque para eso se manifestó la gracia de Dios. La gracia de Dios no se manifestó para otra cosa, sino para esto. Tito 2, 11 al 12, donde iniciamos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Yo espero en Dios que si algo no entendía, hoy le haya podido ser aclarado y que a partir de hoy usted pueda hacer los cambios que sean necesarios en su vida. Y no va a reclamarle a Dios, sino va a pedirle a Dios, Señor, tú estás pidiendo que yo viva sobria, justa y piadosamente. Ayúdame a vivir así. Señor, ayúdame a renunciar, o yo renuncio hoy a toda impiedad. Yo renuncio hoy a los deseos mundanos. Eso es orar, eso es hablar con Dios y pedirle lo que es provechoso para nuestra vida, para que nuestra vida pueda ser transformada, pueda ser cambiada y vivamos
para la gloria y la honra de Dios. Quizás no le va a dar tiempo en la oración que vamos a hacer, porque es una oración corta la que vamos a hacer en este momento, pero saque el tiempo en su casa, busque un rincón, busque allá al lado de su cama, arrodíllese allí, hable con Dios y pídale: Dios, yo necesito, yo quiero, yo deseo, anhelo un cambio, una transformación en mi vida. Quiero vivir sobria, justa y piadosamente para ti. Ayúdame a quitar de mi vida todas estas cosas que no te agradan. Y yo sé que Dios le va a ayudar. Yo sé que Dios le va a ayudar, porque para eso se derramó, se manifestó la gracia de Dios, para que nosotros podamos vivir la vida que Dios quiere. Póngase de pie si puede en algún lugar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Te damos gracias, oh Dios altísimo. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno con cada uno de nosotros. En tu paciencia, Señor, nos has pasado por alto tantas cosas que aún nos ha costado salir de ellas, renunciar y no volverlas a hacer. Señor, tu palabra nos